Le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros que estamos acá. Algunos de nosotros hemos estado, la hemos pasado, Amelia, Totó, gracias a Dios. El Señor lo recuperó, lo levantó, lo sanó. Y a todos los que hemos pasado por esto, gloria a Dios que el Señor no nos dejó un minutito, ha estado con nosotros y la verdad que cuando el Señor está con uno, ¿verdad? El miedo se va, el temor se va, el temor se va. Señor, te damos gracias por tu presencia que nos alienta, nos levanta, nos sana, nos consuela, nos llena. Gracias, Señor, gracias por que esa no es una promesa, es una realidad de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros continuamente, gracias por cuidarnos, protegernos, bendecirnos, llenarnos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu fidelidad. Y ahora, Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche otra vez nos ministres la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, vamos a... Hay dos o tres personas, a ver qué hora es. Seis siguen. Bueno, ahí estamos entrando. Hoy esta es la lección número 4 y recién terminamos el capítulo 1. Vamos a entrar en el capítulo 2 de Gálatas. Como ustedes saben, este es el primer libro. Este es el primer libro, la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Y lo primero es primero. Es decir, si el Espíritu Santo guió a Pablo el apóstol, lo guió, pudo haber guiado a cualquiera, a Juan, a Pedro, a Santiago, pero ungió a Pablo para que Pablo se ponga de pie, firme, y defienda y establezca. Y ahora mire lo que él estableció: la unidad del Evangelio. La unidad del Evangelio. Es decir, Pedro estaba predicando el Evangelio. Si ustedes leen en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Pedro no le fue a contar un cuento a Cornelio. Pedro le predicó el Evangelio. Pedro le predicó el Evangelio. Y de hecho, esa fue la primera vez que el Evangelio que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, que el Evangelio fue predicado, y fue predicado a un gentil, a un italiano, a Cornelio, que nunca había ido a la escuela dominical, no sabía qué era la Torá, no sabía qué era Abraham, el padre Abraham. Lo único que él oraba a Dios. Él oraba a Dios y daba muchas limosnas a los pobres. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, enviado por el Espíritu Santo, Pedro le predicó el Evangelio, le habló de Cristo, le habló de la promesa de los profetas, le habló de la muerte y la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, todo el mensaje entero del Evangelio. Pero ahora viene Pablo, y Pablo establece una unidad de acuerdo a la revelación que él recibió, la revelación de Cristo. Y esta unidad del Evangelio era como que los hermanos, los apóstoles en Jerusalén estaban predicando el Evangelio, pero como que no era que no era el Evangelio completo, pero era una parte del Evangelio que el Evangelio que predicaba Pedro
que se predicaba en Jerusalén, ese evangelio tenía poder, porque la iglesia de Jerusalén llegó a tener alrededor de 70.000 miembros. La iglesia de Jerusalén llegó a tener 70.000 miembros. Es una iglesia grande y se convirtieron muchos judíos. La mayoría de la gente que se habían convertido en Jerusalén eran judíos. El asunto era que porque eran judíos y el templo todavía estaba ahí, porque el templo fue destruido en el año 70, los hermanos cristianos judíos todavía, por ejemplo, iban al templo a orar 3 veces al día. Iban al templo a orar. No se olviden, ellos vivían en Jerusalén y eran judíos. E iban al templo a orar. Habían prosélitos, claro que habían prosélitos, pero la mayoría eran judíos en Jerusalén. Y para un judío, aunque había recibido a Cristo como su Salvador, su Mesías, era muy difícil dejar las tradiciones. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las tradiciones? Era muy difícil dejar las tradiciones. Entiendan, por favor, que ser judío no era simplemente ser judío de fe, en la fe. Ser judío es una nacionalidad también. Y como que el judío mezcla, hoy no, el israelí, el ciudadano de Israel, el israelí secular, te dice, yo soy israelí. Uno le dice, ¿sos judío? No, yo primeramente soy israelí. Y si es judío, esa es mi religión. Pero en aquel tiempo y muchos años, el judío, ser judío y ser ciudadano de Israel era lo mismo. Entonces, cuando entiendan que cuando uno negaba o dejaba la fe judía, la gente lo estaba acusando y le estaba diciendo, momentito, estás dejando tu ciudadanía, estás abandonando tu nacionalidad, ¿no? Entonces, los hermanos cristianos en Jerusalén, los que estaban en Jerusalén, tenían esa atadura, digamos, esa atadura. La atadura, dicho sea de paso, hablemos, la atadura religiosa, no hay atadura más fuerte y más poderosa que la atadura religiosa, no hay. No. Es mucho más fácil echar fuera a un demonio del diablo satánico con 29 cuernos y 4 colas que un espíritu religioso. Los espíritus religiosos son horribles, porque un demonio religioso te dice que es más celoso que cualquiera. No, que si yo sé esto, yo sé lo otro, y es muy difícil. Y Pablo estaba enfrentando una situación así, ¿no? Y entonces él había recibido, y otra vez quiero volver un poquito a la lección de atrás, él había recibido el evangelio por revelación de Jesucristo, por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo fue el canal por el cual Pablo recibe el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio sale de Dios. Es el evangelio de Dios. Lo que pasa es que Dios lo revela solamente y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. Si el evangelio no viene a través de la persona de Jesucristo, es otro evangelio. Puede sonar, es decir, los mormones, ellos tienen su evangelio y lo recibieron a través de su profeta, José Smith. Los testigos de Jehová tienen su evangelio, pero lo recibieron a través de sueños, del sueño y visión, de sueños y visiones. El evangelio de Cristo, el evangelio que predica Pablo, el evangelio que está en la Biblia, viene de parte de Dios exclusivamente a través de Jesucristo. Y si no viene a través de Jesús, si no está centralizado en Jesús, es otro evangelio. Y Pablo dice, otro evangelio es anatema. Tiene maldición. Es una palabra fuerte, anatema, porque
Anatema no es gris. Anatema es o blanco o negro. Muy definido. Los adventistas son los típicos legalistas. Son los típicos como los hermanos en Gálatas. Mezclan la gracia con la ley. Porque uno puede hablar con un adventista y el adventista está de acuerdo con todo. No, que Cristo, que la cruz, que murió, que somos salvos por la fe, pero hay que guardar el sábado. Pero hay que guardar la ley dietética. ¿No? Bueno, entonces apenas uno le agrega, los reformadores dijeron esto: la salvación es por la fe en Jesús más nada. Más nada. ¿Por qué? Porque si yo le agrego la salvación por la fe más alguito, aunque sea alguito, alguito chiquitito, ya está. Es otro evangelio. Bueno, entonces ahora Pablo en el capítulo 2 empieza a hablar, enfrenta ahora a Pedro, lo enfrenta a la religión, enfrenta a los judaizantes, enfrenta a esto del otro evangelio. Entonces dice, yo recibí esta revelación de Cristo. Después de que la recibí, me fui al desierto por 3 años. Ahí en el desierto en Arabia estuve recibiendo entendimiento, recibió claridad acerca de lo que había recibido en el camino a Damasco. No se olviden que la revelación de él vino cuando él iba camino a Damasco. Ahí vino la revelación, ahí se le manifestó Cristo, ahí él vio el rostro de Jesucristo, ahí vio la luz, la luz de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo, él dice, ¿no? Entonces, fíjese que ese momento, que fue corto, pero eso todo lo que toma. Después él tiene que irse 3 años al desierto, ¿no? Y después de 3 años él vuelve a Jerusalén, está en Jerusalén 2 semanas, solamente ve a Pedro, solamente ve a Jacobo, y se vuelve a Damasco. Y después se tiene que volver a Tarso, a la ciudad, su ciudad natal. Y en el capítulo 2 entonces, ya pasaron 3 más 14 son 17 años. Ya han pasado 17 años de que Pablo tuvo esa revelación del Evangelio de Cristo. En el desierto, estuvo en el desierto. No sabemos exactamente lo que él hizo en el desierto. Lo único que sabemos es que el desierto es desértico. Y en el desierto, cuando es desértico, no hay nada. Está desertado. Después cuando vuelve a su ciudad para trabajar haciendo carpas, no sabemos exactamente lo que él hizo. Lo único que él hablaba de Cristo. Hablaba en las sinagogas, hablaba de Cristo. Y entonces dice en el capítulo 2, después, pasados 14 años, es decir, 14 años después de que estuvo en Jerusalén, dice que subí otra vez a Jerusalén, pero subió con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bernabé era judío. Venía de la isla de Chipre, pero era judío. No se llamaba Bernabé, se llamaba José. Bernabé significa hijo de misericordia, porque los hermanos judíos en Jerusalén le pusieron ese nombre, porque era un hombre muy dadivoso, muy generoso, muy misericordioso, y le cambiaron el nombre básicamente. Pero Tito no era judío, Tito era griego. Tito era un gentil convertido. Y Pablo se lleva a Bernabé como judío, pero se lleva a Tito. Miren que hay un propósito acá. Hay un propósito. Es que Pablo quiere mostrarle a los hermanos de Jerusalén
que en su mayoría la iglesia de Jerusalén era toda una iglesia de judíos, le quiere mostrar a un gentil lleno del Espíritu Santo, a un gentil salvo, a un gentil redimido, a un gentil regenerado, a un gentil que tiene lo mismo que tienen ellos, pero era griego. ¿A usted le parece que a Tito se lo llevó así porque quería que conozca a los... No, se lo llevó a propósito. Se lo llevó a propósito. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, pero subí según una revelación. Ajá. Entonces, Pablo no fue a Jerusalén porque tenía que ir, o porque tenía una agenda. Fue porque recibió una revelación. Una revelación de parte de Dios. ¿Y cuál era la revelación? Mire lo que él dice. ¿Cuál era la revelación? Era: para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese lo que está diciendo él. Él tiene esta revelación del evangelio. Se lleva a Tito, que tiene que ver con toda la revelación del evangelio a los gentiles, que el evangelio no solamente era para los judíos, pero era para todo aquel que crea, ¿no? Para todo aquel que crea. Y se lleva a Tito. Pero se va a Jerusalén por una revelación. Qué importante, ¿no? Que no fue por política, no fue porque quería discutir, fue porque Dios le dijo que vaya. Y entonces dice que él fue después de 17 años. Él fue convertido, dicho sea de paso, después que él fue convertido lo llevaron, pero rápidamente desapareció, porque se fue al desierto. Después de 3 años en el desierto, él vuelve a Jerusalén. Cuando él dice que vio solamente a Pedro y a Jacobo. Ahora, él dice, después de 14 años, es decir, primeramente él fue a Jerusalén, casi rapidito después que tuvo la revelación de Jesús. Segundo, después de 3 años, él vuelve a Jerusalén, después del desierto. Pero ahora vuelve, esta es la tercera vez que vuelve. Y dice que, porque en Gálatas 1, él habla de la segunda vez que él fue a Jerusalén. Dice, en Gálatas 1:18, dice, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero esta es la tercera vez que él va. Y está más o menos descrita acá en Hechos 11, en Hechos capítulo 11. Y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo, mire que esto es clarito. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Se acuerdan que le dije que después de los 3 años del desierto, él se va a Jerusalén, está 2 semanitas con Pedro y se vuelve a Tarso a trabajar, a hacer carpas? 14 años. Pero ¿qué sucede? Bernabé, que está en Antioquía se desató un avivamiento. Y Bernabé necesitaba ayuda. Y el Espíritu Santo le dice a Bernabé, no, ¿te acordás de aquel muchacho que se convirtió, aquel fariseo, que era un fariseo? Anda a buscarlo. Y Bernabé, estando en Antioquía, se va a Tarso a buscar a Pablo. Y dice que lo encontró y lo trajo a Antioquía. Ahora, Pablo ya hacía 17 años que había recibido esta revelación de Cristo. Y después de 17 años, Bernabé lo va a buscar y lo lleva a Antioquía. Y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos
por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días, y mire esta historia, y en aquellos días, mientras Pablo estaba con Bernabé enseñando y predicando, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas vienen de Jerusalén a Antioquía, donde estaban ministrando Pablo y Bernabé. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo. Ágabo era un profeta, de verdad. Después Ágabo le va a profetizar a Pablo muchos años después. Pero dice que un profeta llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, esa hambre fue profetizada y sucedió inmediatamente después. Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos que estaban en Antioquía, ¿qué hicieron? Levantaron una gran ofrenda y la quieren enviar a los hermanos en Jerusalén. Y miren lo que hacen los hermanos en Antioquía. Que dicho sea el paso, la iglesia de Antioquía creció mucho más. Fue una iglesia grande, poderosa. En su mayoría gentil. Y miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 30. Dice que después que levantaron ese socorro, esa ayuda, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí está. Esta es la tercera vez que Bernabé va con Pablo, pero Pablo fue por revelación. ¿Y por qué fue? Fue para llevarle una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Esa es la tercera vez. En Hechos 15, después se habla de la cuarta vez que él fue, que fue cuando fue el concilio de Jerusalén. Y eso después lo vamos a ver. Pero esta vez es la tercera vez. Y Pablo acá, en Gálatas capítulo 2, dice, yo otra vez subí a Jerusalén. Pero subió de acuerdo, según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. ¿Se dieron cuenta de esto, que lo expuso en privado? El evangelio que predico entre los gentiles. Escúcheme bien ahora. Pablo no estaba buscando confirmación de los apóstoles. Él no estaba buscando ningún tipo de confirmación. Pero él no quería que el evangelio que él estaba predicando sea malentendido, que no sea bien entendido. Eso es lo que le preocupaba a Pablo. No quería que el evangelio que él estaba predicando, que vino por revelación de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? No quería que ese evangelio sea malentendido y que sea eliminado y que termine como terminan tantas cosas en la iglesia. Como que la gente dice, está bien, ustedes prediquen eso por allá y nosotros predicamos esto por acá. Pablo no quería eso. Pablo estaba tan convencido de que el evangelio que él había recibido de parte de Dios a través de Cristo era el evangelio y que no había otro evangelio. Entonces se va a Jerusalén y se reúne con aquellos de cierta reputación, ¿sí?, de importancia, y le explica el evangelio que él está predicando. ¿Qué está buscando Pablo? La unidad del evangelio. Que sea el mismo evangelio que se predique. Que sea el mismo evangelio que se predique. ¿Por qué le parece que, bueno, algunos de nosotros le ponemos mucha insistencia al libro de Gálatas? Porque hoy, la verdad, uno escucha el evangelio, pero escucha diferentes aspectos del evangelio, pero no escucha el evangelio completo, total. Y el evangelio completo, total, es el evangelio que predicaba Pablo, que otra vez fue recibido de parte de Dios por medio de Jesucristo.
En Filipenses él dice algo, le dice algo a los hermanos en Filipos, le dice, asidos de la palabra de vida. Ahora, fíjense lo que él está diciendo. Asidos significa agarrados, agarrados violentamente, es la palabra lambano. Agarrados violentamente ¿de qué? De la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de vida? La palabra de vida es la palabra que te da vida. Es una palabra vivificante. Te da vida. Entonces dice, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire qué importancia le daba Pablo al evangelio que él estaba predicando. Entonces él dice, yo subí a Jerusalén según una revelación. O dicho sea de paso, él estaba en Antioquía. Jerusalén estaba al sur de Antioquía. Geográficamente él no estaba subiendo, él estaba bajando. Porque él iba del norte, bajaba al sur. Pero los judíos, siempre que hablaban de ir a Jerusalén, siempre todo judío dice que él está subiendo a Jerusalén. Porque cada judío sabe que a Jerusalén se sube, porque se sube a la presencia de Dios. Se sube, ¿no? Ese era el lenguaje del Antiguo Testamento, que a Jerusalén siempre se subía. Y entonces él acá está diciendo, esto me muestra que Pablo todavía Pablo es judío. Entonces él dice, yo subí a Jerusalén, pero según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Qué lindo esto, que no espérese, la cuarta vez que él fue a Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, no. Ahí él se paró, se puso de pie y habló en público. Él habló en público, ¿no? Esta vez él lo hizo, él dijo, no, lo voy a hacer en privado. Dentro de un poquito vamos a terminar hablando de cómo Pablo enfrentó a Pedro. No lo hizo privado, lo hizo público. Le dijo que era un hipócrita. Pero esta vez, interesante, lo hizo en privado. Y dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, estos hermanos, y ahora quiero explicarle esto. Estos hermanos, fíjese que los hermanos, los apóstoles, no eran tan religiosos como nos pensamos. Los verdaderos religiosos, después yo se le voy a leer, eran unos judíos que se habían infiltrado. Y él los llama falsos hermanos. Eran falsos hermanos, no eran salvos. Esos judaizantes no eran salvos. Eran falsos hermanos. Para mí ser un falso hermano significa que no es un hermano legítimo. Simplemente. Entonces, él se lleva a Tito, que era griego, y dice, yo me llevé a Tito, se lo mostré, pero ni aún a él lo obligaron a circuncidarse. Ahora fíjese una cosa. Usted sabe que él tenía, más tarde, él habla de Timoteo. Él habla de Timoteo en Hechos 16. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Todos los detalles son importantes. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en Galacia. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, es decir, el padre era griego, pero la mamá era judía. Y si tu mamá es judía, sos judío.
Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué él no obligó y no permitió que nadie obligue a Tito para ser circuncidado? ¿Y por qué entonces él circuncida a Timoteo? ¿Por qué? No era porque Tito era griego y Timoteo era hijo de una mujer judía. Era por los judíos. Ahora, cuando él habla de los judíos, está hablando de judíos no salvos. No salvos. Y Pablo, por amor a esos judíos que no eran salvos. Mire qué cosa, ¿no? Y Pablo, si estos judíos que no eran salvos hubieran visto a Tito, ni le hubieran dado la hora del día. Es decir, ese es un griego, ese es un gentil. Pero a Timoteo lo conocían y sabían que Timoteo era hijo de una mamá judía que era judío. Entonces Pablo dice, mejor te circuncido para que estos judíos no me den una excusa para no oírme, para no escuchar el evangelio, para no descalificarme. Entonces él ¿qué hace? Él circuncida a Timoteo por amor a esos judíos no salvos. ¿Entienden esto? Entonces, ¿por qué lo hizo? No lo hizo por la ley, lo hizo por amor. Interesante. Es muy, muy importante eso. Muchas veces, algunos de nosotros nos hemos visto en situaciones donde hemos tenido que comportarnos o hacer cosas que normalmente no hacemos, porque somos libres, ¿no? Pero por amor, a no escandalizar, a no ofender, lo hemos hecho. A mí yo personalmente detesto la corbata. La detesto. La corbata es una atadura. No se ata el cuello, es una atadura. No me gustan las corbatas, no me gustan. Nosotros de niños en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia teníamos que tener una camisa y una corbata, nos obligaban, y de esa me quedó eso de la corbata, ¿no? Y no me gusta la corbata, y algunas veces me daba bronca porque yo decía, yo estoy predicando acá, estoy sudando, transpirando, esforzándome y tengo que tener una corbata, y todos los hermanos que están ahí tranquilos escuchando están todos cómodos, sin corbata, ¿y cómo puede ser? No. Y entonces, pero algunas veces me he tenido que poner corbata, como se decía antes, rezongando. Rezongando. O muchas otras cosas, ¿no? Que uno hace simplemente por amor, no por ley, pero para no ofender a nadie, ¿no? Bueno, Pablo hizo esto. Esto a nosotros acá nos muestra lo que es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es... La libertad en Cristo no es decir, yo no hago eso porque yo soy libre. No, la verdadera libertad es, yo no lo hago, pero si lo tengo que hacer, lo hago, pero lo hago por amor, para no ofender a nadie, ¿no? Y bueno, ahí están los falsos hermanos. Porque él dice en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué libertad? Estos hermanos, esta gente judía, que eran falsos hermanos, ¿saben lo que querían? Querían otra vez atarlos con los ritos y con las tradiciones de la ley. Interesante. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? De que los judíos tienen la Torá, pero después tienen los reglamentos, tienen las tradiciones. Y son volúmenes y volúmenes y volúmenes. En la sinagoga judía, por ejemplo, ellos se reúnen, van a la sinagoga el sábado, a la mañana, a tener su reunión.
Y ustedes saben bien que no pueden ir en coche, no pueden ir en transporte, tienen que caminar. Y si usted ve el sábado por la mañana, usted va a ver a los judíos, a las familias judías caminando, ¿no?, por la ciudad, camino a la sinagoga, ¿no? El problema está de que hoy, ¿no?, en cualquier edificio, hay que prender la luz. Es decir, hay que prender la luz. Ah, pero alguien decidió, de los rabinos de la aplicación de la ley, que prender la luz es una obra, un trabajo. Y el sábado es el día del descanso. Y ellos tuvieron por años, tuvieron una discusión moderna de y ahora que hay que prender la luz, ¿quién la prende? Nosotros no podemos porque somos judíos, es el día del descanso. Y entonces, ¿qué pasó? Llegaron a un acuerdo. Ah, no, entonces que traigan a un gentil, a alguien que no es judío, que prenda la luz. Entonces, si usted va a una sinagoga judía, generalmente tienen a personas que no son judías, ¿no?, que limpian, que arreglan, que prenden la luz, que apagan la luz, que prenden la calefacción, el aire acondicionado, qué sé yo, no sé, y ellos están ustedes se fijaron todo el asunto. ¿Ustedes alguna vez vieron a esas mujeres súper ortodoxas? ¿Ustedes se fijaron cómo tienen el cabello? ¿Se fijaron? ¿Tienen peluca? ¿Tienen peluca? Sí. Y uno se pregunta, ¿y por qué tienen peluca, pobrecitas? Porque se rapan el cabello y se ponen peluca. ¿Y por qué? Y porque la tradición dice que el cabello es la cobertura. Entonces ellos ahora manipulan toda esa verdad y consideran a la peluca como una cobertura. Sí. Mientras que la Biblia habla del cabello natural, que es cobertura. No, ellos no. Ellas se rapan el cabello normal y se ponen una peluca y dice, esta es la cobertura. En cambio de ponerse un velo o un manto, es la peluca. Es decir, ustedes no saben los reglamentos que ellos tienen. Y no es la Torá. Son los reglamentos del Talmud. Son los reglamentos de la tradición. Bueno, estos judíos querían otra vez que los cristianos vuelvan a ser atados por todos esos reglamentos de las tradiciones judías. Pero dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, miren lo que dice, nada nuevo me comunicaron. Miren lo que está diciendo. Está diciendo, yo me fui a Jerusalén y hablé con Pedro. Y hablé con Juan. Y con Jacobo, el hermano de Jesús. Y les comuniqué el evangelio que yo estaba predicando. Y tuvimos una conversación. Y ellos me escucharon a mí y después me hicieron preguntas. Tuvimos un diálogo. Y en el diálogo de lo que ellos me responden, no me agregaron nada de lo que yo le dije. Miren lo que está diciendo Pablo. Dice nada nuevo. Y la palabra nada nuevo es nada adicional. Nada adicional me comunicaron. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, Pedro se dedicó a ir al pueblo judío, yo fui llamado a ir a las naciones gentiles, pero el que los llamó a los dos es el mismo. Es el mismo. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, el hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén,
Cefas, que era Pedro, Kefas, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Por qué le parece que él les llevó en la ofrenda? Por esto. ¿Ves? El evangelio que Dios le dio a Pablo era genuino, por revelación directa. Y es independiente a la autoridad apostólica en Jerusalén. Él dijo, los apóstoles me escucharon, yo le compartí todo, pero ellos no me agregaron nada, no tenían nada que agregarle. Entonces ahora, en el versículo 11, acá ahora Pablo dice, sí, yo recibí este evangelio, pero yo uso este evangelio con autoridad. Cuidado. Y esto es para nosotros también. Que si una vez que nosotros entendamos bien lo que es el evangelio, si nosotros escuchamos a alguien que está hablando otro evangelio, tenemos autoridad de la palabra de Dios para enfrentarlos. Ajá. ¿Por qué? Porque después del concilio de Jerusalén, después de que Pedro se levantó y dijo que yo fui a la casa de Cornelio y le prediqué el evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos, gentiles, y hablaron en lenguas y glorificaron a Dios y yo los bauticé en agua y yo vi como la gracia de Dios. Entonces Pedrito se va a Antioquía y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Porque era de condenar. ¿Sabes lo que significa condenar? Condenar significa que te hice un juicio y pasé sentencia. Eso es lo que significa. Pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el pastor de Jerusalén, Jacobo, el pastor de Jerusalén, envió una comitiva a Antioquía a ver cómo estaba la iglesia en Antioquía. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que vengan esos hermanos, esa comitiva de Jerusalén, dice, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron ellos de Jerusalén, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Saben lo que Pablo le dice? Pedro, antes de que lleguen esos hermanitos de Jerusalén, vos comías con todos nosotros y no tenía ningún problema y hablábamos y compartíamos, pero de repente llegan estos hermanitos de Jerusalén y ahora te haces el judío porque le tenés miedo. ¿Le tenés miedo a qué? Y ahora le hace una pregunta. Esto es típico judío, pregunta. Típico judío. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Cómo se lo dijo? Se lo dijo delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro le está diciendo, Pedro, yo te vi comiendo con los gentiles. Estabas conviviendo con los gentiles, hasta comiste jamón. Y no, claro, porque Pedro fue el que recibió la visión del cielo, de la sábana, que Dios le dijo, lo que yo santifico, no lo llames impuro, y solamente ora por esas comidas y cométela, nada más. Salame, jamón, lo que sea. Y ahora, hace un ratito estabas comiendo con los hermanos gentiles y ahora no querés comer. Si conviviste con ellos, hiciste todo lo que hacían los gentiles, sin problema. Ahora, ¿por qué querés obligar a los gentiles que vivan como vos? No.
Dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Y ahora Pablo ataca un concepto de que tenían los judíos. Los judíos creían, y todavía creen, dicho sea de paso, que ellos son superiores espiritualmente. Que los judíos, porque son judíos, son hijos de Abraham, son espiritualmente superiores a los gentiles. Y entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. ¿Saben lo que le está diciendo Pablo? Le está diciendo, Pedro, ¿te crees que sos judío y sos mejor? No. Nadie es justificado por las obras de la ley. Podés cumplir con las 613 leyes y la ley nunca te va a justificar. Es imposible justificarse, ser justificado por las obras de la ley. Imposible. Imposible. Entonces le dice, Pedro, sabes bien que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. No somos justificados por las obras de la ley. Podés cumplir con todas las obras, pero nunca vas a ser justificado. Dios nunca te va a declarar justo por obedecer las obras de la ley. Dios solamente te va a declarar justo por poner tu fe en Cristo Jesús. Y entonces dice, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, ¿cómo yo voy a empezar a hablar otra vez de las obras de la ley si yo eso lo destruí? Ahora no lo vuelvo a edificar, porque yo por la fe soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y ahora él va a decir estas palabras muy poderosas. Dice, yo por la ley soy muerto para la ley. La ley te mata. ¿Por qué te mata? Y porque la ley te dice que no se puede cumplir. No se puede. Es imposible cumplir con las 613 leyes de la Torá. Y dicho sea de paso, si violo una, las violé todas. Todas las 613. Puedo cumplir con 612. Pero si desobedecí la número 613, ya está. Se terminó. Desobedecí. Entonces la ley, ¿qué me enseña? La ley me enseña que es imposible. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, yo soy muerto por la ley, para la ley. La ley me mató. Pero dice, me mató a fin de vivir para Dios. Y ahora dice el versículo 20 del capítulo 2, palabras poderosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, muerto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espera. ¿Quién fue el único que cumplió con toda la ley? ¿Quién fue? Jesús. Jesús cumplió con toda la ley perfectamente. No violó una. Cumplió con las 613 leyes. Y entonces él, que está diciendo, yo estoy crucificado con Cristo juntamente, pero yo ya no vivo más. Ahora Cristo vive en mí. Ahora en mí vive alguien que cumplió con toda la ley. Entonces yo no la cumplí, pero Él la cumplió. Y la perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios ahora es mía, porque yo vivo, porque Cristo vive en mí. La obediencia de Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo si las obras de la ley entonces me pueden justificar? Si las obras de la ley me justifican, ¿para qué necesito a Cristo? Entonces, ¿ves qué serio que es el Evangelio? Es muy serio. Cuando Pablo escribe estas palabras, y le escribe estas palabras a los Gálatas, estas palabras son pesadas. Estas palabras afectaron tanto a Martín Lutero. Martín Lutero fue afectado por estas palabras. Y de ahí empieza la reforma. De ahí es restaurada la verdad del Evangelio después de tantos años de religión y de engaño y de mentiras. Y hoy nuevamente, esto duele decirlo, pero hoy nuevamente estamos peleando la unidad del Evangelio. Porque hay predicadores que se inventan cada cosa que yo no sé de dónde la sacan. Y no solamente eso, pero vuelve otra vez el judaísmo a tratar de meterse en el Evangelio. Y el Evangelio no se puede mezclar. El Evangelio no se puede mezclar. A la leche no le... Te podés decir, no, solamente le eché una gotita de limón, nada más, ¡una gotita! ¿Cuánto le echaste? No, nada, una gotita, fue mira, una gotita así, chica. Es suficiente la gotita para arruinar toda la leche. Corta la leche, claro que sí. ¿Y sabes lo que dice después el apóstol Pablo? ¿Sabes lo que dice acerca de la leche? No, sí. ¿Por qué? Y porque si se llega a mezclar con otra cosa, la leche del Evangelio, la leche de Dios, la verdad de Dios. Bueno, seguimos mañana, pero le quiero decir que el mensaje del Evangelio, mire, el mensaje del Evangelio no es, Jesús murió por ustedes y perdonó los pecados y pagó por los pecados y tenemos vida eterna y si te moriste vas al cielo. Esa es la entrada al Evangelio. El verdadero Evangelio lo encontramos acá. El verdadero Evangelio, la verdadera noticia, las buenas noticias de Dios, es uno recibe a Cristo, pero después cómo vivimos. ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿La vivimos por fe o vivimos por obras? Y Pablo está diciendo, no. Yo estoy crucificado con Cristo, yo morí a la ley me mató. ¿Para qué? Para que yo viva para Dios. Es muy importante. Recién estamos en el capítulo 2. Ahora vamos a entrar en todo lo que es la Israel y Abraham y la fe y quiénes son los hijos de fe y cómo y qué significa todo eso y cuál es la obra del Espíritu Santo. Ahora Él va a aclarar todo esto. Él lo va a aclarar. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. Yo quiero que ustedes sepan que cada creyente tiene autoridad. Tiene autoridad para escuchar a cualquiera que esté hablando del Evangelio. Y que seamos celosos del Evangelio. Y que si alguien... Pero usemos el ejemplo de Pablo. Pablo habló en privado. Y si alguien escucha a una persona hablando de un evangelio que no está centralizado en Cristo, que está centralizado en cualquier tipo de obras, en cualquier tipo de ejercicios espirituales, que esté centralizado en el estatus que uno tiene. Hay gente que, por ejemplo, enseña de que tenés que ser bendecido. Y si sos bendecido y próspero y bendecido, entonces esa es la señal de que Cristo no está activo en tu vida. No. Anda a la India a predicar ese evangelio. Anda al centro de África a predicar ese evangelio. Anda. Anda a Honduras. Anda a Haití. Estos son países donde yo he estado. ¿Qué le vas a predicar? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿A un hondureño?
un haitiano, a un pobrecito, por favor, por favor. Bueno, terminamos. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Gracias por esta palabra. Espíritu Santo, revélanos más y más y más todos los días la centralidad de Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Israel, ¿te toca a ti? Amén. Sí, pastor. Ahí va. Gracias. Ahí va. Nosotros, gracias, Luz.